Bien, vamos a resolver los ejercicios de la clase práctica. El primer ejercicio me dice que de 800 personas entrevistadas para saber el nivel de vida, se obtuvo la siguiente información. 150 son hombres y tienen casa propia. 300 son hombres, 250 son mujeres y no tienen casa propia. Y preguntan cuál es la probabilidad de que inciso A posean casa propia y inciso B sean hombres o posean casa propia. Una vez que ya tenemos el ejercicio, vamos a pasar a formar la tabla de contingencia, ¿verdad? Entonces ya sabemos de que primeramente son 800 personas en total. Es lo primero que tenemos. Luego de eso, vamos a llenar la tabla con los eventos y luego con los datos que me da el ejercicio. Entonces los eventos que yo tengo son hombres, mujeres y poseen casa y no poseen casa. El primer dato que vamos a meter me dice de que son 150 hombres y tienen casa propia. Entonces vamos a irnos al evento de hombres, al evento que tienen casa propia y aquí ponemos nuestro dato. Luego me dice que 300 son hombres. Entonces, cuando no hay ningún i dentro de esa oración, yo voy a poner un total. Entonces, estamos hablando que 300 son hombres. Y luego, 250 son mujeres y no tienen casa propia. Entonces, estamos hablando, vamos a irnos al evento mujeres, al evento que no tienen casa y ponemos el valor que nos dan. Y esos son los datos que me da el ejercicio. Lo demás lo vamos a sacar por diferencia. Entonces, uno de los datos que podemos encontrar es este, donde tenemos el total y tenemos una parte de ese total. Entonces, yo puedo decir 800 menos 300 y me va a dar 500. Yo ya teniendo este total y teniendo una parte de este total, yo puedo hacer lo mismo. Y puedo decir 500 menos 250 y me va a dar acá 250. ¿Verdad? Ya con esto yo puedo encontrar el total de este lado, que sería 150 más 250 y 150 más 250 me da 400. Puedo encontrar esta parte ahora, ¿cómo? Restando 800 menos 400 y el otro total, que sería 400 menos 250 y me va a quedar 150 y ahí tendría mi tabla de contingencia. Siempre es bueno sumar horizontal y verticalmente, ¿verdad? Horizontal y verticalmente para poder comprobar que las sumas son correctas. Una vez que yo tengo esto, yo pasaría a resolver mi ejercicio. El primer inciso me dice la probabilidad de que posea casa propia. Entonces yo me voy a ir directamente al evento casa propia y me voy a ir al total. Eso significa 400 entre 800. Y esto lo multiplico por 100. Al final mi respuesta me va a quedar en 50%. Entonces eso significa que el 50% de las personas poseen casa propia. Y el inciso B me dice que me pide que determine que sean hombres o posean casa propia. Entonces aquí yo voy a tener que ocupar la fórmula del evento mutuamente excluyente, que me dice la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. ¿Okay? Entonces, ¿quién sería la probabilidad de A? Que sean hombres. Entonces, la probabilidad de que sean hombres más la probabilidad de que tengan casa propia menos la probabilidad de que sean hombres y tengan casa propia. ¿Quién es la probabilidad de que sean hombres? Me voy a ir al evento hombres y me voy al total. Esto significa 300 entre 800. Luego me voy al evento de casa propia, que sería total 400 entre 800. Menos la probabilidad de que sean hombres y que tengan casa propia, que sería 150 entre 800. Todo esto al final lo voy a multiplicar por 100. Entonces sería sumar 300 más 400 y restarle 150. Lo cual me va a dar al final una respuesta de 68.75%. Entonces esa es la probabilidad de que
sean hombres o posean casa propia.